Hace unas semanas, como 3, estaba viendo videos en YouTube y salieron unas recomendaciones de los videos de las explosiones en San Juanico en 1984, el 19 de noviembre. Vi 2 videos y el primero no me impactó tanto como el segundo. El segundo sí era de un programa que se llamaba Ciudadano Infraganti, del reportero Oscar Cadena. Entonces, lo que vi ahí en ese video me hizo, nació el interés de ir a ver a ese lugar en San Juanico, San Juan Izhuatepec, el lugar donde sucedieron las explosiones, y voy para allá. Voy en bici como siempre. Pues ahorita nos vemos por allá. Voy a pasar el tremebundo. Caballo. Se me cansé, amigos. Hacia allá el cerro que ven al fondo es el Chiquihuite. Esa zona debe ser la presa. Y por aquí debieron haber estado las... sí me cansé. Porque ahorita hice una subida con mucha pendiente. Hacia acá deben estar, debieron haber estado las caseras. Voy a preguntar para no seguir en balde. Es que ahí está el río. Entonces iba bien. De regreso. Por ahí está el río. Puede que haya un paso, pero ¿para qué me arriesgo?
Pues ya llegué aquí al Parque Cri-Cri y ahorita vamos a ver. Voy a preguntar dónde estaba la gasera, porque leí que aquí era donde estaba el caserío de la gente que sus casas se quemaron. En total fueron 149 casas. Y ahorita les voy a poner en contexto de lo que, cómo sucedió el accidente. Bueno, este es San Juan Ixhuatepec. Está ubicado en el municipio de Tlalnepantla Oriente. Y bueno, por aquí hay una zona industrial que se creó a finales de los años 50. Y lo que estaba leyendo es que en 1969 se proyectó la construcción de una gasera, una planta de almacenamiento y distribución de gas LP o gas licuado de petróleo, y sí se acordó que se iba a establecer, pero que con la condición de que no hubiera asentamientos irregulares a menos de 300 metros de la planta. Y bueno, en 1961 se construyó la primera planta, y se dice que empezó a recibir el gas de 3 ductos o gasoductos que venían de Veracruz, de Minatitlán, de Coatzacoalcos y de Poza Rica. Dicen que en un principio, aquí hay una información confusa, ¿no? Porque dicen que cuando ya se crea la primera planta, va a contener 16,000 millones de metros cúbicos de gas, pero luego ya leí que cuando fue la explosión se consumieron 11,000 metros cúbicos de gas de los 16,000 metros cúbicos que había. Entonces hay una confusión ahí en Wikipedia. Ojalá y se corrija. No, quiero decirles que no nada más leí en Wikipedia, también fui a la hemeroteca de la Biblioteca México a checar periódicos de la época. Y bueno, otra de las cosas es que también alrededor de la planta se establecieron empresas privadas que distribuían el gas por medio de cilindros. Ya saben, esos que traen sus camiones que dicen el gas, y que venden los cilindros de 20, de 50 kilos, y esos cilindros que utilizamos mucho en nuestras casas. El 19 de noviembre de 1984, la planta contaba con 6 esferas, muy grandes esferas, que eran las que contenían el gas, y había 48 contenedores cilíndricos, creo que esos les llamaban los salchichas, y esos tenían diferentes capacidades. Les digo que leí que en ese momento tenían 16,000 metros cúbicos de gas LP o licuado de petróleo, y que son los que van, de esos 16,000, 11,000 son los que van a estallar. Bueno, los asentamientos que se establecieron alrededor de la planta son asentamientos irregulares de gente de bajos recursos, y que gracias a la corrupción, y ya saben, ¿no? Los típicos gobernantes, esos que corruptos y que se eternizan en el poder, mientras sea gente la que les dé votos, no les importa violar las normas, e incluso si la vida de las personas está en riesgo. Entonces la mayor parte de esa gente se establece, y sus casas son de cartón, de madera, de lámina, y por eso dicen que va a haber una gran mortandad, porque la gente que va a recibir los impactos de las explosiones van a morir carbonizados, otros van a morir asfixiados por el gas propano, y otros por las quemaduras que recibieron de 2º y 3er grado. Bueno, amigos, ya pregunté, y una persona me dijo que aquí es donde aquí estaba la planta de Pemex,
pero no les había dicho que era una planta de Pemex. Y entonces me dice que en esa dirección, hacia allá, es donde estaban las casas que fueron alcanzadas de lo que era la ciudad perdida, o en muchos casos le llaman Cartolandia. Y bueno, pues les voy a platicar sobre cómo estuvo la explosión. El día 19 de noviembre de 1984 se dice que fue la primera explosión. Se va a producir como a las 5:30 de la mañana. Y también hubo una explosión que le llaman bleve, y la explosión bleve se caracteriza porque cuando un líquido empieza a hervir, produce explosiones de gas expansiva. Explosiones de gas son explosiones expansivas y de muy alta temperatura, y que todo lo que alcanza es como una radiación térmica, y todo lo que alcanza lo calcina o lo carboniza. Bueno, ¿cuáles son las posibles causas de la explosión? Es que había una tubería de 20 centímetros que era la que traía el gas desde 3 gasoductos, que era más bien de 3 refinerías. En este caso era la de Azcapotzalco, una de Hidalgo, y la otra era de Minatitlán. Entonces ese ducto o esa tubería se fracturó. Pero luego también hablan de que hubo un sobrellenado en uno de los contenedores donde estaba fallando una válvula de alivio, y también se habla de una sobrepresión en la línea de transporte de retorno. Aquí sí son cosas muy técnicas y no sabría yo explicárselas muy bien. Entonces va a producir una fuga de gas que va a durar 10 minutos y va a generar una nube de vapor. Una nube de vapor, ¿cómo le llaman? Pues de alta temperatura, ¿no? Se dice que, bueno, aquí ya se genera esta nube de vapor de alta temperatura, y dicen que como a 100 metros del punto donde se da esta fuga, de aquí de la planta, alguien se va a producir, va a estar el punto de ignición. Es decir, que aquí va a haber un error humano, porque a pesar de que yo creo que en ese momento había un olor a gas por todo alrededor de la planta, a alguien se le ocurrió, no sé, a lo mejor prender el cigarrito, poner la estufa o algo así, y entonces se produce la primera gran explosión, y son 10 casas las primeras afectadas. Que son las casas son de las primeras casas que están pegadas a la planta, y debido a esta explosión, una de las esferas de aquí de la planta de Pemex, de la planta de almacenamiento y distribución, se va a incendiar, y es la que va a producir la explosión del tipo bleve. Entonces imagínense, amigos, esta explosión, como les digo, genera una radiación térmica, y entonces agarra desprevenidos a las personas. Vivían todo hacia alrededor de aquí. Ahorita estoy aquí en este puente, me subí porque tiene buenas vistas. Déjenme llevo pues igual está, ay, que estuvo pesadito la subida, Hacia acá todo dicen que estaba el caserío. Un señor me dijo que estaba por acá el caserío. Les digo lo de la ciudad, el establecimiento irregular. Ahora también hay un parque. Entonces aquí estaba la planta.
y hacia acá estaban las casas pegaditas. Entonces cuando estalla, a todas estas casas que estaban cercas alrededor de la planta, no les da tiempo de reaccionar y ponerse a salvo, y entonces la gente acaba siendo carbonizada. Unos quedan carbonizados. Hay otras personas que van a morir por la intoxicación del gas propano, que es un gas venenoso, y hay otras que van a morir porque reciben quemaduras muy graves de segundo y tercer grado, e incluso algunas dicen que salían corriendo, gente que salía desnuda, otros salían en llamas, e incluso hay fotografías donde se puede ver las huellas que dejaron los pies ensangrentados de las personas. Ahorita le preguntaba a un señor ya mayor y le decía que sobre el número de muertos que dicen que hubo, que fueron, según las cifras oficiales, 500 muertos o un poco más, 1000 heridos y 10,000 desplazados. Pero este señor me dijo que hubo miles. Bueno, ya también no hay que creerle mucho a la gente del Vox Populi, porque luego exageran. Y también hubo muchos animalitos. Uno de los videos que yo vi, que es el que les digo, el que más me impactó, que es el de Ciudadano Infraganti de Oscar Cadena. Por eso les digo que no hay que creerle mucho al Vox Populi, porque luego inventan o imaginan cosas. Cuando va llegando a un predio el reportero, creo que un policía le dice que entrara a ver cuántos animales habían quedado calcinados, porque aquí es la zona ejidal. Aquí, así como si han visto mis videos, los que los he llevado por la Sierra de Guadalupe, pero por el lado de Tlalnepantla Poniente o de Tultitlán, ahí hay ejidatarios y también tienen ganado. Pues acá debió de haber sido lo mismo. Entonces el señor, el reportero, entra y se encuentra con animalitos muertos que están en el piso, pero también encuentra algunos que están parados e inmóviles, pero no es que hayan quedado calcinados y muertos parados, no, sino que los animalitos no se mueven porque están todos quemados, y para evitar que con el movimiento les produzca dolor, entonces evitan el movimiento. Pero sí, también otra de las víctimas que sufrieron por esta catástrofe terrible fueron los animales, perros, gatos, aves. O sea que fue algo espantoso. Dicen que se habían hecho estudios sobre la peligrosidad de la planta, y dicen que su peligrosidad era de bajo nivel de peligrosidad y un nivel también intermedio, y que estaba dentro de los estándares que marca la ley para poder mantener una planta una gasera de esas condiciones en un lugar donde alrededor se establecen población humana. Pero también quiero decirles que, pues, ya saben, Mexicorrupción, ¿no? A pesar de que hay trabajadores de la planta, que de hecho cuando la explosión se produce había 55 y que desaparecieron con la explosión, no quedó, yo creo que ni rastro de ellos. Los trabajadores de la planta habían ya reportado que se tenía que hacer mantenimiento estructural a la planta y recuperar o cambiar algunas piezas que eran muy importantes, como las válvulas de alivio, que de hecho que es una de las causas de que se haya producido el accidente, porque el contenedor que tenía sobrepresión y que no empieza a haber fuga, y que no había si hubiera tenido funcionando bien la válvula de presión, no se hubiera producido este accidente. Bueno, pues dicen que cuando se produce la explosión, primero cuando se empieza a fugar el gas durante 10 minutos, la nube
de vapor de alta temperatura tenía como un diámetro de 200 metros por 150. Por eso les digo que alguien se le ocurre encender algo y como en todo ese diámetro está extendido el gas, por eso va a explotar. Ya después, cuando se produce la segunda explosión, la del tipo Bleve, es cuando también va a crear un cráter de 200 metros, y dicen que la explosión alcanza una altura de desde 250 a 300 metros, aunque en un video que vi en YouTube dicen que supuestamente que 2 kilómetros de alto, y que es más o menos como si fuera una explosión así, una pequeña explosión atómica, que no lo es, claro está, y dicen que se logra ver la nube o la bola de fuego hasta muy kilómetros así, o sea, bastante alejado del punto cero o de la zona cero, y que lo llegan a ver hasta en el Ajusco. Dicen que el total de casas que fueron destruidas fueron 149, y que también cuando se da lo que es la explosión de la tipo Bleve, que aumenta la mortalidad de las personas, porque pues en sus casas ellos tenían sus cilindros de gas, ¿no? De 20, de 50 kilos, y por el calor de la nube, de la radiación térmica que produce la explosión, también van a explotar esos tanques de gas, y que tanto los contenedores de la planta como estos tanques van a fungir como unos proyectiles, porque van a salir volando y van a caer sobre la gente, y pues también van a producir bajas. El radio, el diámetro del alcance de las explosiones va a ser desde algunos metros hasta 1 kilómetro a la redonda. Bueno, mis amigos, aquí donde también es parque, pero dicen que aquí estaba todo el caserío del asentamiento irregular. O sea que estamos en un lugar que en determinado momento fue un infierno en la tierra. Se dice que después, creo que 2 o 3 años después de las explosiones, se decidió que se iba a reubicar lo que era la planta o la gasera de Pemex, pero sin embargo otras empresas, otras plantas siguieron operando, y dicen que todavía hoy en día siguen trabajando estas gaseras. Amigos, ahorita iba a ir al panteón donde enterraron a todas las personas que incluso no fueron identificadas, unas tumbas masivas, pero pues la verdad que ya está más lejos de aquí de donde estuve en el Parque Cricri, y mejor ya me regreso. Ahí se las debo para la siguiente. ¿Por qué no te meten a hacer?